el tema de fármacos colinérgicos, que es nuestro penúltimo tema de este primer parcial. Para comenzar, vamos a revisar lo que son los agonistas colinérgicos y lo que son los antagonistas colinérgicos. Habíamos dicho que un agonista es aquella sustancia que se va a unir a un receptor para generar un efecto, para generar una acción. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué son los agonistas colinérgicos? Son aquellas sustancias que se van a unir a receptores para aumentar la actividad del sistema nervioso parasimpático. Recuerden que el simpático va a hacer ciertas acciones y el parasimpático va a hacer otro. El parasimpático, recordemos que va a trabajar con acetilcolina, que revisamos en la clase de sistema nervioso autónomo, cuál era la forma en cómo se formaba, cómo se liberaba, etcétera. Y esta acetilcolina se iba a unir a receptores M principalmente, receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Algunos doctores se los van a mencionar como agonistas colinérgicos, pero por ejemplo, la doctora Lala se los menciona de esta manera: fármacos parasimpático-miméticos, que es exactamente lo mismo que decir agonistas colinérgicos. Y algunos otros doctores solamente les dirán colinérgicos. Significan lo mismo, chicos. Ahora, ¿qué son los antagonistas colinérgicos? Recordemos que un antagonista va a ser aquel que nos va a bloquear a un receptor para que ninguna sustancia, para que ningún agonista se pueda unir a ese receptor y nos genere un efecto. Es decir, este evita que se genere un efecto biológico. Entonces, ¿qué son? Estos, al contrario, en vez de que aumenten la actividad, van a disminuir la actividad del sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bloqueando receptores. Y al bloquear estos receptores, esta acetilcolina ya no se va a poder unir a esos receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces lo que hace es evitar la unión a estos receptores. De la misma manera, chicos, hay algunos doctores, por ejemplo, aquellos que ya inscribieron con la doctora Lala, ella les dice parasimpaticolíticos, chicos, que es lo mismo que decir antagonistas colinérgicos. Pero aquellos que vayan a meter con el profesor Kennel, con el profesor Guevara, ellos simplemente dicen anticolinérgicos, que es exactamente lo mismo. Y bueno, recordemos que todo este sistema va a mediar funciones involuntarias, como la frecuencia cardíaca. Yo no puedo decidir a qué velocidad va a latir mi corazón, la respiración, cómo se van a encontrar mis vasos, si en contracción, si en dilatación. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar con nuestro primer fármaco de todo el semestre, que es el betanecol. El betanecol yo lo recuerdo y lo relaciono mucho con lo que es un pez beta. Como inicia como betanecol, digo, es un pez beta. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción, chicos? Ok, recuerdan que les mencioné que va a haber agonistas de receptores muscarínicos. Estos serían los agonistas colinérgicos, porque se van a unir a un receptor y van a generar un efecto biológico. En este caso, el betanecol va a ser un agonista de receptores M1, M2 y M3. ¿Qué quiere decir? Que se puede unir a cualquiera de estos receptores M. No es selectivo. Entonces, supongamos que este círculo verde es una molécula de betanecol. Y esta figura de color azul cielo es un receptor. Este receptor puede ser M1, puede ser M2 o puede ser M3. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues esta molécula de betanecol se va a unir a este receptor y nos va a generar un efecto biológico porque es un agonista. Se une a un receptor para generar un efecto biológico. Y al ser receptores muscarínicos, quiere decir que es un agonista colinérgico. Ahora, ¿cuáles son sus usos principales? El betanecol va a tener dos usos principales, chicos. La primera, que es la retención urinaria posoperatoria, es decir, que nuestro paciente no está almacenando orina en la vejiga. Ahorita vamos a ver por qué, cómo hace esto. Y la otra es aumentar el peristaltismo, es decir, esto sirve para intestino adinámico. Pero ustedes me van a decir, Milton, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra usar contra la retención urinaria? Muy sencillo, chicos, por medio del efecto en receptores. Recordemos que la vejiga va a tener receptores M3 y estos al ser estimulados, al ser activados,
lo que van a causar es una contracción del músculo detrusor, que es como si estuviéramos exprimiendo una bolsa que está llena de agua, la estamos exprimiendo. ¿Qué va a pasar con ese líquido que está dentro? Pues se va a salir. Entonces, de esta manera es como lo hace y nos causa una micción. Entonces, el betanecol se une al receptor M3 principalmente en la vejiga y contrae el músculo detrusor, nos va a causar una micción. Por eso es que este se utiliza para retención urinaria posoperatoria. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Diaforesis, que quiere decir sudoración. Si recuerdan, la sudoración es causada por la acetilcolina, es decir, es un efecto colinérgico. La diarrea, chicos. ¿Por qué se causa la diarrea? Recuerdan que en la sesión anterior les mencioné que en el intestino había presencia de receptores M3 que al ser estimulados aumentan peristaltismo, aumentan motilidad y por ende, pues causan diarrea. La hipotensión, es decir, que disminuya nuestra presión arterial. ¿Por qué se va a causar eso? Porque en el corazón hay receptores M2, pertenecen a la familia colinérgica, y al ser estimulados, nos van a causar una disminución de la presión arterial. Esto sería un efecto colateral, chicos. Recuerdan que en la primera sesión de introducción a la farmacología les dije que esto eran efectos colaterales, porque yo no puedo decirle al betanecol, no vayas a actuar en los receptores M2 del corazón. No, no lo podemos, no le podemos indicar al fármaco que actúe en ciertos receptores y en otros sí. El betanecol va a actuar en todos los receptores M1, M2 y M3 de todo nuestro cuerpo. Y finalmente, estos efectos que son muy generales, casi todos los fármacos pueden causarlo, náuseas y vómito. Ahora, hablemos de contraindicaciones, es decir, este fármaco no se puede indicar en pacientes con asma. ¿Por qué, chicos? Recuerdan que en la clase de sistema nervioso autónomo revisamos que va a haber presencia de ciertos receptores en lo que es el músculo liso bronquial. Y aquí yo lo que les mencionaba era que si esta estimulada receptores M2 y M3, lo que nos va a causar es una broncoconstricción, es decir, los vasitos se van a cerrar. Les ponía el ejemplo de la puerta que se cerraba. Entonces, en un paciente con asma que ya tiene problemas para respirar, todavía le administramos esto y que vaya a actuar en esos receptores M2, pues le vamos a causar un broncoespasmo, cosa que no queremos. Lo mismo sucede con el EPOC, que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y algo muy importante, chicos, que vamos a estar revisando durante todo el curso, es si los fármacos están contraindicados en el embarazo o no. En este caso, los fármacos se van a clasificar por letras. Cuando la letra es C, no se debe de usar, solamente que el beneficio supera el riesgo, cosa que no va a suceder. Entonces, en este caso, el betanecol no lo podemos administrar en mujeres embarazadas porque nos puede causar teratogenia, como lo que pasó con la talidomida, que se los explicó mi compañera Fátima. Ahora, vamos a continuar con otro fármaco. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguien ya se me quedó o vamos bien? Que Ale me diga si vamos bien. ¿Vamos bien, chicos? Todo Sí, bien, vamos bien. gracias. Ah, ok, chicos, gracias. El siguiente fármaco que vamos a ver es el carbacol. Y este fármaco yo lo relaciono mucho con Gary, con este caracol que sale en Bob Esponja, por el nombre, carbacol, caracol. De esa manera yo lo recuerdo, yo lo relaciono. Vamos a revisar su mecanismo de acción. Este va a actuar sobre receptores M y N, es decir, receptores muscarínicos, receptores nicotínicos. Estamos hablando de colinérgicos, agonistas colinérgicos. Y no va a ser selectivo, es decir, este se puede unir a M1, M2, M3, a cualquier receptor muscarínico. Supongamos que esto es una molécula de carbacol y este receptor es M1, M2, M3, el que ustedes quieran. ¿Qué es lo que va a suceder? Es un agonista. Entonces este se va a unir al receptor y va a generar un efecto biológico. Ahora, ¿cuáles son sus usos? Principal,
tratamiento del glaucoma. Y ustedes me van a decir, ¿qué es un glaucoma? El glaucoma, chicos, va a ser cuando aumenta la presión intraocular. De forma coloquial, cuando aumenta la presión en los ojos. De forma muy coloquial. Y este glaucoma, pues va a haber diferentes tipos de glaucoma, abierto, cerrado, pero eso no se lo deben de aprender. Eso ya es del curso de oftalmología. En este caso, nada más apréndanse que el carbacol sirve para tratar glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular. Y otra función que tiene es inducir miosis en cirugía ocular. En algunas cirugías oftalmológicas se requiere que la pupila esté contraída, es decir, que esté chiquita, chiquita, chiquita. Entonces, este fármaco nos sirve para inducir miosis. Y ustedes me van a decir cómo se hace eso. Igual, por medio de receptores, chicos. Vamos a explicar. Recuerdan que en nuestro ojo hay receptores M3 que al ser estimulados causan una contracción de la pupila, es decir, causan miosis, que aquí colocó la imagen, es cuando la pupila se hace chiquita, chiquita, chiquita. Y también esto nos va a ayudar a disminuir la presión intraocular, es decir, de esta manera nos va a servir para tratar lo que es el glaucoma. Entonces esto explica cómo funciona este fármaco y por qué sirve para estos usos. Ahora vamos a ver los efectos adversos. Y aquí, chicos, se van a dar cuenta que se repiten muchos efectos adversos. Más adelante les voy a decir cómo se llama el conjunto de estos adversos, pero por el momento sigamos así. Primero, pues va a causar diaforesis, que es mediado por acetilcolina en las glándulas sudoríparas, es decir, sudoración. Diarrea. ¿Por qué? Porque este no es selectivo. Nada me dice que no va a actuar en receptores M3 en el intestino. Y al actuar y estimular receptores M3 en el intestino, aumenta el peristaltismo, aumenta la motilidad y nos puede causar diarrea. Hipotensión. Nada nos dice que este fármaco no actúe en receptores M2 en el corazón. Y recuerdan que el M2 está acoplado a una proteína GI porque termina en número par. Y lo que va a hacer es disminuirnos la presión arterial, disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la velocidad de conducción, lo que es cronotropismo, inotropismo, dromotropismo negativo. Y lo general, que son náuseas y vómitos. Y ahora en cuanto a las contraindicaciones. Lo mismo, chicos, asma, EPOC y en sí cualquier enfermedad crónica respiratoria, porque puede actuar en receptores M2 y M3 que se encuentran en el músculo liso bronquial y que nos va a causar una broncoconstricción. Entonces nuestro paciente se nos va a estar ahogando. Entonces hay que tener cuidado. Y en el hipertiroidismo también está contraindicado, chicos, porque va a aumentar estas hormonas T3, T4, que son las que se aumentan en esta patología. Y en el embarazo, este tampoco lo vamos a poder prescribir a una paciente embarazada, porque tiene una clasificación C de acuerdo a la COFEPRIS. Esto quiere decir que puede causar efectos teratogénicos, como pasó con la talidomida. Ahora, vamos a seguir con el siguiente fármaco, que es la pilocarpina. Y esto yo cómo lo recuerdo, por medio de una pila, pilocarpina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Este va a ser agonista de receptores M1, M2 y M3. Es decir, este círculo verde representa una molécula de pilocarpina que se va a unir a un receptor. Este receptor puede ser M1, M2, M3, el que ustedes manden y gusten. Entonces, esta molécula se une y nos genera un efecto biológico. Pero ahora, ¿cuáles son los usos principales? Esta también nos va a servir para el glaucoma de ángulo cerrado. Y es la primera elección, chicos, para tratar glaucoma. Pero, ojo, aquí no se preocupen que si es de ángulo cerrado, que si es de ángulo abierto. Eso ya lo vamos a revisar, bueno, cada quien en su curso de oftalmología. En este caso, pilocarpina sirve para glaucoma. Y pues ya han de saber por qué. Ya se los expliqué con el carbacol. Y otra cosa, este también sirve para xerostomía causada por radioterapia o síndrome de Sjögren. ¿Qué es la xerostomía? La xerostomía quiere decir sequedad, chicos. Pacientes que tienen mucosas secas. Para eso nos va a servir. Y esto suena lógico, porque recuerden que el sistema colinérgico, el parasimpático, todos estos receptores a los que se une la acetilcolina nos ayudan a la secreción
nos ayudan a la sudoración. Entonces tiene sentido que sirva para la serostomía. Y vamos a explicar la parte de los receptores. Pues recuerden que hay receptores M3 en nuestro ojo que al ser estimulados causan miosis, causan una contracción del músculo ciliar del ojo. Aquí coloco una imagen anatómica y pues de esta manera disminuye lo que es la presión intraocular. Recuerden que el glaucoma es una elevación de la presión intraocular y pues ya vimos que de forma general, pues el sistema parasimpático es el que se encarga de las secreciones, de la sudoración, de tratar de revertir esta sequedad que hay en el cuerpo. Y ahora los efectos adversos. Nuevamente, diaforesis, sudoración excesiva, salivación aumentada. ¿Por qué? Porque nos va a revertir la serostomía. En este caso hay una boca seca, las mucosas están secas. Entonces aquí puede causar esto, una salivación aumentada. Y broncoespasmo, chicos. Esto sí se utiliza de forma excesiva. ¿Por qué el broncoespasmo? Porque este se une a receptores M1, M2 y M3. Recuerden que en el músculo liso bronquial hay receptores M2, hay receptores M3 que al ser estimulados causan una broncoconstricción. Entonces aquí igual nuestro paciente se va a estar ahogando. Y las contraindicaciones. Pues igual, chicos, asma, EPOC, y en el embarazo, este está clasificado en C, es decir, que no podemos administrárselo porque corre el riesgo de que se generen efectos teratogénicos. Y ahora, si se dan cuenta, estos efectos adversos en todos estos fármacos que hemos visto hasta ahorita, que son agonistas colinérgicos, causan efectos adversos muy parecidos. Y a esto se le va a llamar síndrome colinérgico, chicos, y esto es pregunta de examen. ¿Qué es el síndrome colinérgico? Pues si se dan cuenta, todos estos fármacos están estimulando receptores M. Por ende, los efectos adversos son cosas que son causados por unirse a esos receptores M. Entonces, es un conjunto de síntomas causados por la estimulación excesiva de receptores de acetilcolina, en este caso receptores muscarínicos. Y aquí coloco este síndrome colinérgico, que es lo que nos causa casi todo este tipo de fármacos. Diaforesis, que es la sudoración excesiva. Ya vimos que la acetilcolina es la que estimula glándulas sudoríparas. Miosis, les dije que estos receptores M3 van a hacer una contracción de la pupila. Cialorrea, ¿qué quiere decir cialorrea? Secreción excesiva de saliva, que fue lo que causaba el anterior, lo que es la pilocarpina. Emesis, que es vómito, que también es un efecto mediado por el sistema parasimpático. Disminución de la frecuencia cardíaca, que les dije que si se estimulaban receptores M2, pues había una disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la velocidad de conducción y todo esto. Eh, Bradicardia, que es lo que les comenté, y bueno, diferentes efectos. Por ejemplo, aquí está la diarrea, ¿no? La diarrea, pues recordemos que es por estimular a receptores M3 y vamos a ir viendo todo este conjunto de efectos, pero a esto en conjunto se le llama síndrome colinérgico y se los pueden llegar a preguntar en el examen. Entonces vamos a continuar con esto, chicos. Otro fármaco, la metacolina, chicos. ¿Qué pasa con la metacolina? Este igual es un agonista de receptores M1, M2, M3. Se puede unir a cualquiera de estos. Y imaginen que este círculo es una molécula de metacolina que se va a unir a su receptor. Este puede ser M1, M2, el que ustedes manden y gusten. Se une y nos va a generar un efecto biológico. Pero ¿para qué sirve esta metacolina? Al inicio del curso yo les mencioné que los fármacos tienen tres objetivos. Uno que es profiláctico, como el metronidazol, que sirve para prevenir esta parte de los parásitos, como por ejemplo algunos métodos anticonceptivos que evitan que la mujer quede embarazada. Eso es un fármaco profiláctico. Un fármaco terapéutico con fines de tratamiento. A Milton le duele la cabeza, me voy a tomar un AINE. Eso es un fin terapéutico. Y el diagnóstico, chicos, aquellos fármacos que nos van a ayudar a diagnosticar una enfermedad. Este es el caso de la metacolina, que nos va a ayudar a diagnosticar hiperreactividad bronquial. En otras palabras, prueba para saber si un paciente tiene asma. Actualmente ya no se utiliza mucho este porque corre un riesgo. Ahorita se los voy a mencionar.
¿Cómo es que se explica esto con receptores? Recuerdan que aquí en el pulmón, en el músculo lisobronquial, hay receptores M2 y receptores M3, que al ser estimulados nos causan una broncoconstricción. Entonces hay una contracción del músculo lisobronquial, un broncoespasmo y un aumento de secreción bronquial. Entonces, en este caso, chicos, se le administra metacolina y si hay un broncoespasmo, una broncoconstricción, eso quiere decir que nuestro paciente puede padecer asma. Entonces, este es un fin diagnóstico. ¿Cuáles son los efectos adversos? Ah, pues justo, chicos, un broncoespasmo severo y que ahí se nos queda el paciente. Por eso es que este fármaco ya no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque tiene mucho riesgo de que el paciente se ahogue. Está teniendo una broncoconstricción. Entonces es muy peligroso. Y cuando se llega a utilizar esto, se tiene que tener otro fármaco que revierta esta acción. Más adelante vamos a ver cuál. Pero sí es importante tener el antídoto, chicos. Por si se nos pasó la mano, pues meterle rápido el antídoto para causar ahora una broncodilatación. Y en cuanto a las contraindicaciones, pues obviamente pacientes que ya sabemos que tienen asma, que tienen EPOC o alguna enfermedad respiratoria, no se los vamos a administrar. Y en el embarazo, tampoco, chicos, porque tiene una clasificación C. Quiere decir que es teratogénico. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen dudas? ¿O vamos bien? Vamos bien. Excelente. Si alguien tiene duda, me interrumpe, chicos. Ahora vamos a continuar, chicos, con otro fármaco, que es la neostigmina. Y aquí ya no van a ser agonistas, ahorita van a ver. Aquí yo lo relaciono mucho con un regalo, porque un regalo es algo nuevo. Y neo, de acuerdo a las etimologías griegas, quiere decir nuevo. Entonces yo de esta forma lo recuerdo. Neostigmina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la neostigmina? Este es un inhibidor reversible de acetilcolinesterasa. No se preocupen, ahorita se los voy a explicar. Inhibidor reversible de acetilcolinesterasa. Ok, bueno, la acetilcolinesterasa, chicos, recuerden que al terminar en asa quiere decir que destruye. ¿Y qué va a destruir? Destruye la acetilcolina. Pero ¿qué pasa si inhibimos a esta enzima? Pues la acetilcolina ya no va a ser destruida. Entonces, esta acetilcolina es destruida por medio de la acetilcolinesterasa, que lo vimos en la anterior sesión de liberación de acetilcolina. Entonces, esta enzima rompe a la acetilcolina y nos va a generar acetato, que yo lo relaciono con estos discos, y colina, que yo lo relaciono pues con una montaña, ¿no? Con una colina. Pero ¿qué pasa si inhibimos esta acetilcolinesterasa? Pues la acetilcolina se va a acumular, porque ya no va a haber nada que destruya la acetilcolina. Entonces, en pocas palabras, aumenta la acetilcolina y entonces tiene acción indirecta en receptores muscarínicos, porque esta acetilcolina, al no destruirse, se va a acumular y se va a comenzar a unir a receptores muscarínicos. ¿Ok? Y una cosa importante es que este es reversible, es decir, que no es para siempre. Es como esas parejitas de novios que andan y cortan. No les duró para siempre. Es lo mismo aquí con la neostigmina. ¿Cuáles son los usos principales? Se utiliza para tratar la miastenia gravis, chicos, principalmente. Tratamiento para hilio paralítico y tratamiento de retención urinaria posoperatoria. Aquí, chicos, pues si se dan cuenta, son patologías en las que se ve reducido la capacidad de movimiento. Entonces, principalmente para miastenia gravis, chicos. Este es el que me interesa que se aprendan. Tratamiento de miastenia gravis. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Síndrome colinérgico, chicos. Así de sencillo. Bradicardia. ¿Por qué? Porque al acumularse esta acetilcolina puede unirse a receptores M2 en el corazón y nos disminuye la frecuencia cardíaca. Salivación excesiva, que con nombre clínico se le conoce como cialorrea. Diarrea, porque puede estimular receptores M3 en el intestino, aumentar motilidad, aumentar peristaltismo y causarnos diarrea. Y náuseas, nuevamente. ¿Cómo se le llama todo esto? Síndrome colinérgico. Y en cuanto a las contraindicaciones, chicos,
Pues nuevamente asma y EPOC, porque qué tal si este se va a los receptores, esta acetilcolina se va y se une a los receptores M2 o M3 del músculo lisobronquial, que nos va a causar una broncoconstricción. Y en el embarazo. Si se dan cuenta ahorita, todos los fármacos que llevamos no se pueden administrar en embarazadas porque tienen clasificación C, es decir, son teratogénicos. Hasta aquí, chicos, con esto que ya estamos viendo aquí, inhibidores. ¿Tienen alguna duda o vamos perfecto? ¿Dudas hasta aquí? Los demás nada más vi como 2, ¿eh? Perfecto. Adelante, Milton. Excelente. Excelente, hermano. Gracias. Vamos a seguir con otro fármaco que es la rivastigmina. Y esto yo coloco aquí esta imagen por estigma, porque ustedes pueden tener un estigma de Alejandro y su servidor. No, esos dos dan las clases de farma horrible, no se les entiende nada. Y tienen un estigma. Entonces yo de esa manera recuerdo este fármaco, rivastigmina. ¿Cuál es su forma, su mecanismo de acción? ¿Este que creen? Es exactamente igual que la neostigmina. Si se dan cuenta, termina igual. Neostigmina, rivastigmina. Es un inhibidor reversible, es decir, que no es para siempre. Es como esas parejas que cortan y regresan. De la acetilcolinesterasa. Recordemos que esta acetilcolinesterasa lo que hace es degradar esta acetilcolina y formar acetato y formar colina. Entonces, ¿qué pasa? Pues la acetilcolina aumenta al no haber quien la degrade y pues hay acción indirecta en receptores muscarínicos. ¿Para qué se utiliza esto? Principalmente tratamiento de Alzheimer y tratamiento de demencia asociada al Parkinson, chicos. Aquí como dato curioso, ubican al actor de Volver al Futuro, el chico, no el Doc. Martin, ¿cómo se llamaba? Martin, él le dio Parkinson muy joven, chicos. Como dato curioso nada más. Ok, como efectos adversos, ¿qué va a causar? Síndrome colinérgico. Náuseas, vómitos, mareos, diarrea, chicos. ¿Por qué la diarrea? Puede estimular receptores M3 que se encuentran en el intestino, aumentar motilidad, aumentar peristaltismo y pues causar diarrea. Contraindicaciones. Hipersensibilidad, chicos. Cualquier fármaco, cualquiera, hasta la loratadina, pueden causar hipersensibilidad. Y esto pues se ve con ronchas, se ve con un shock anafiláctico, etcétera. Pero hay fármacos que tienden a tener más hipersensibilidad, como es la rivastigmina, que esto es por medio de anticuerpos IgE y es una hipersensibilidad tipo 1. Entonces, también en el embarazo, pues es una clasificación C, es decir, no se los podemos administrar porque tiene efectos teratogénicos. Ahora, chicos, vamos a continuar con estos fármacos, que es la galantamina y donepezilo. La galantamina, aquí para las chicas, miren, les puse al príncipe Eric porque es un galán. Galantamina. Y para los chicos como Alejandro y yo, que somos dragones, una donepezilo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mismo, chicos, el mismo que la neostigmina, el mismo que la rivastigmina. Es un inhibidor reversible de acetilcolinesterasa. ¿Qué hace la acetilcolinesterasa? Pues esta acetilcolinesterasa separa esta acetilcolina en dos. Aquí les pongo una pareja separada, ¿no? Y pues se va a formar lo que es acetato y se va a formar colina. Entonces aumenta la acetilcolina y esto causa acción indirecta en receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Cuáles son los usos principales? Nada más se utiliza para una cosa. Alzheimer, chicos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Síndrome colinérgico, mareos, náuseas, vómitos, que van a ser efectos causados por el sistema colinérgico, por el sistema parasimpático principalmente. Diarrea, por si estimula receptores M3 en el intestino, aumenta motilidad, aumenta peristaltismo. Y bradicardia, por si actúa esta acetilcolina en receptores M2 en el corazón, disminuye frecuencia cardíaca, es decir, cronotropismo negativo, inotropismo negativo y
dromotropismo negativo, que es velocidad de conducción, frecuencia cardíaca y fuerza de contracción negativas. Contraindicaciones, chicos. En insuficiencia hepática y renal no. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienden a biotransformarse o metabolizarse, que es exactamente lo mismo, en hígado y su extracción es renal. Entonces aquí, al haber insuficiencia hepática, pues estos no se van a biotransformar bien, no se van a excretar bien y puede haber una intoxicación. Nuevamente, hipersensibilidad al fármaco, que este va a ser mediado por un anticuerpo IgE. Permítanme un momento. Ay, se me pasó. Permítanme un momento. Hipersensibilidad al fármaco, que va a ser mediado por un anticuerpo IgE, una hipersensibilidad tipo 1. Y en el embarazo, pues sí, todo, al igual que todos los que llevamos, pues tienen una clasificación C. Es decir, causan efectos teratogénicos. Ahora, chicos, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien ya se me quedó o vamos perfecto? ¿Todo bien, chicos? Todo bien. ¿Seguros? Excelente, chicos. Entonces vamos a continuar ahora con estos organofosforados. ¿Qué pasa aquí, chicos? Es lo mismo que la ribastigmina, que la neostigmina, que la galantamina y el donepezilo. Solo hay una diferencia, que este es irreversible. Es decir, lo va a inhibir por y para siempre. Es como aquellas parejas que se divorcian, aquellos que terminan con sus novios, novias y no vuelven jamás. Así es estos órganos fosforados. Entonces lo que hacen es inhibir a la acetilcolinesterasa. Ya vimos que lo que hace la acetilcolinesterasa es degradar el acetilcolina y formar acetato y colina. Pero si inhibimos a esta acetilcolinesterasa, ya no va a haber nadie que nos degrade la acetilcolina. Entonces hay un aumento de acetilcolina y esta se va a unir a receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Cuáles son sus usos principales, chicos? ¿Qué creen? En la medicina no se usan, no tienen usos medicinales, pero sí es importante revisarlos porque les puede llegar un paciente que, no sé, algún paciente que viva en una zona rural, que sea campesino y utilice estos insecticidas, paratión y malatión, y que lleguen intoxicados. Entonces, es por eso es importante conocer esto, porque pueden preguntarle a su paciente, ¿utiliza este tal insecticida, paratión, malatión? Que les diga sí, ya saben que tiene. Se intoxicó con un órgano fosforado. ¿Qué más? El gas sarín, que es un armamento químico, chicos. Entonces, esto no tiene usos medicinales, pero sí es importante conocer por si algún paciente le llega a su consultorio intoxicado. ¿Cuáles son los efectos? Síndrome colinérgico, pero aquí es más peligroso porque es irreversible. Broncoconstricción. ¿Qué pasa si les llega a un paciente que no puedo respirar, doctor? Ah, lo que pasó es que esta acetilcolina se unió a receptores M2 en el músculo liso bronquial y pues causó una broncoconstricción, un broncoespasmo. Debilidad muscular, chicos. Parálisis. Miosis, que ya vimos que es causada por un receptor M3 en el ojo. Salivación excesiva, con nombre clínico, cialorrea. Convulsiones, bradicardia, causada por receptores M2 en el corazón. Fasciculaciones, paro respiratorio, chicos, y esto derivado de una broncoconstricción, es decir, que alguno de estos organofosforados haya actuado sobre receptores M2 o M3 que estén presentes en el músculo liso bronquial, y pues esto nos deriva en un paro respiratorio. Y bueno, en embarazadas, pues no tiene ni por qué consumirlo. Ya vimos que esto es altamente teratogénico para una persona que esté o no esté embarazada. Y continuamos ahora con lo que es las oximas, chicos. Paralidoxima y ovidoxima. ¿Cómo lo recuerdan? Porque termina enzima. De esa manera ustedes lo pueden recordar fácilmente. Termina enzima. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción para esto? Esta es una reactivadora de acetilcolinesterasa, es decir, hace lo contrario.
Recuerdan que la acetilcolina va a ser degradada por acetilcolinesterasa y nos va a formar acetato y colina. Entonces, en este caso, si la reactiva, va a disminuir la acetilcolina y va a tener acción indirecta en receptores muscarínicos. ¿Cómo? Pues va a disminuir la unión de acetilcolina a estos receptores. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para intoxicaciones por neostigmina, ribastigmina, donepezilo, galantamina. Es decir, esto es el antídoto. ¿Cuáles son los usos principales? Como se los dije, tratamiento de intoxicaciones graves por estos fármacos que les mencioné y por organofosforados. ¿Cuáles son los efectos adversos? Ah, pues aquí, chicos, ojo, aquí ya está, bueno, ahorita se los menciono. Puede causar náuseas, vómitos, visión borrosa, hipertensión. Aquí es importante, hipertensión, chicos. Y reacciones locales en el sitio de inyección. Estas oximas, que era lo que iba, se van a administrar por inyección. Esa es su vía de administración. Y hablando de contraindicaciones, nada más hipersensibilidad al fármaco y durante el embarazo tampoco, chicos, porque están categorizados en una letra C. Es decir, pueden causar teratogenia como la talidomida. Ahora, a ver, Ale, seleccióname a quien quieras. Ok, a ver, vamos a ver. A ver, ¿quién será mi víctima el día de hoy? A ver. ¿Quién me cae muy bien? ¿Quién me cae muy bien? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Valeria Castañeda? ¿Castañeda Hernández? Sí. Perfecto, ella, bro. Ah, vale, hola. Hola. Imagínate que yo soy tu paciente. Ajá. Hola, doctora. Mi nombre es Milton. Soy un campesino, trabajo en el campo y utilizo algunos insecticidas como paratión, malatión. Y lo que sucede es que siento que mi frecuencia cardíaca está disminuida. Mis pupilas están chiquitas, no sé cómo explicarlo. Están chiquitas, tengo mucha sudoración, tengo mucha diarrea y me cuesta trabajo respirar, doctora. ¿Qué fármaco me puede prescribir? Recuerda que ahí es el antídoto. ¿Cómo, bro? No te escuché el último. Ah, le comento que ahí necesitamos el antídoto. Es que se me cortó, pensé que me hablabas, perdón. Ok, no, no te preocupes. Aquí, chicos, como estoy intoxicado con estos, déjense las paso al anterior para que quede más claro. Y es que así se los van a poner en el examen, chicos. Yo soy un campesino que me intoxiqué con estos insecticidas, malatión y paratión. ¿Qué es lo que sucedió? Que esta acetilcolinesterasa en mi cuerpo ya no está funcionando. Entonces ya no está degradando a la acetilcolina y por ende la acetilcolina se acumuló en mi cuerpo. Entonces me está causando broncoconstricción, todo el síndrome colinérgico que causa la unión de acetilcolina a receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué administramos, chicos? Una oxima, cualquiera de estos fármacos. ¿Por qué? Porque va a reactivar a esta acetilcolinesterasa para que comience a degradar la acetilcolina y baje la intoxicación en mi cuerpo. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿O alguien se quedó con alguna duda? Acuérdense de las familias de las oximas. Son los reactivadores, ¿vale? No sé si ya vieron en el canal, en el grupo de WhatsApp, les mandé unos síndromes. Véanlos bien. Esos son los ejemplos, son imágenes que a mí me gustaron mucho para que los revisen. Otra forma de cómo ver el síndrome, sí, bueno, el síndrome colinérgico, para revertir este síndrome, aparte de las oximas, chicos, si estoy con un agonismo, o sea, que estoy en un agonismo intenso, o que se está activando los receptores colinérgicos, M3, M2, los que os gusten y manden, aparte de las oximas, ¿qué podrían indicar ustedes? Que ahorita va a llegar a Milton.
tengan esa pregunta en mente, porque va a llegar a esa pregunta, Milton, también, y es pregunta de examen. ¿Con qué se combinan las oximas? Con un antagonista muscolinérgico. Ahorita lo van a ver. Ok, chicos. ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Dudas, chicos? Adelante, Milton. Aparecer no. Ok, chicos. Vamos ahora a revisar esta parte del tratamiento de intoxicación por organofosforados. Bueno, ya vimos que los organofosforados, pues están aquí estos insecticidas, está el gas sarín. Ahora, estos son inhibidores irreversibles de acetilcolinesterasa. Esta enzima, pues recordemos que lo que hace es degradar la acetilcolina y formar acetato y colina. ¿Qué sucede con esto, chicos? Aquí tenemos una ventaja. 12 horas para que el enlace se vuelva covalente. Yo sé que les mencioné que estos organofosforados son irreversibles, y así lo es. Solamente que tenemos 12 horas para que este se haga irreversible. Pasando esas 12 horas, cosas, porque ya no podemos deshacer ese enlace. Ahora, vamos a ver el tratamiento. Supongamos que antes de las 12 horas les llega un paciente. Lo mismo que le comentaba Valeria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a administrar oximas, que son las reactivadoras de la acetilcolinesterasa, más la atropina. Ahorita vamos a ver qué es la atropina. Y ahora, después de las 12 horas, vamos a administrar únicamente atropina. ¿Por qué ya solo atropina? Porque ya es inútil que nosotros administremos oximas, porque ya no van a reactivar nada. Ya el enlace se hizo irreversible. Ahorita les comento qué es la atropina. Atropina, chicos. Esta atropina, ¿cuál es el mecanismo de acción? Este va a ser un antagonista competitivo. Recuerden que hay no competitivos y competitivos. Este es competitivo de M1, M2 y M3. Es decir, lo que va a hacer es bloquear a este receptor M1, M2 o M3 para que ningún agonista se pueda unir y no genere un efecto biológico. Entonces, ¿por qué esto sirve para el tratamiento de intoxicación por organofosforados? Si ya hay mucha acetilcolina, lo que podemos hacer es bloquear los receptores a los que se une para que no nos genere problemas para respirar, sudoración excesiva, diarrea, porque ya al estar bloqueado el receptor M3 en el intestino, ya no nos va a causar diarrea. Al estar bloqueado el receptor M2 en el corazón, ya no nos va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los usos principales? Intoxicación por organofosforados. Bradicardia. ¿Por qué? Recuerden que el M2 lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si lo bloqueamos, ya no va a estar disminuida. Ya no va a haber un agonista que nos esté causando esa disminución. Y dilatación pupilar, es decir, midriasis, porque el M3 nos causaba miosis, pero si lo bloqueamos, pues ya no va a causar miosis, va a causar lo contrario. Efectos en receptores, lo que les comentaba. Si bloquea receptor M2, ya no se va a disminuir la frecuencia cardíaca. Si bloquea receptores M3 en el intestino, ya no va a aumentar la motilidad, ya no vamos a tener diarrea. Si bloqueamos receptores M3 en la pupila, ya no va a haber miosis. ¿Cuáles son los efectos adversos? Serostomía, boca seca, porque recuerden que la parte de la acetilcolina es la que se encargaba de las secreciones en las mucosas principalmente. Visión borrosa, retención urinaria. Recuerdan que el M3 era el que hacía que se vaciara la vejiga, pues al estar bloqueado ya no va a hacer que se vacíe, al contrario, va a causar que se almacene. Taquicardia, porque bloquea receptor M2, entonces ya no va a haber bradicardia, puede causar una taquicardia. Y estreñimiento, porque ya va a bloquear el receptor M3, entonces ya no va a haber un aumento de motilidad, al contrario, disminuye la motilidad y causa un estreñimiento. Contraindicaciones. Glaucoma, chicos, porque pues, recuerden que ahí necesitamos un agonista, no un antagonista. Si administramos atropina, ¿qué pasa? Nos aumenta más la presión intraocular. Obstrucción urinaria. Como se los mencioné, receptores M3 en la vejiga causan que se vacíe la vejiga. Entonces, en este caso, al causar un bloqueo de este receptor,
pues va a causar que se almacene. Y si un paciente tiene obstrucción urinaria, pues se va a estar almacenando la orina. ¿Y eso qué va a causar? Bacterias. ¿Y eso en qué termina? Una cistitis, una infección de vías urinarias que puede culminar en una pielonefritis, que ya es una de arriba, de vías altas. Entonces hay que tener cuidado. Hilio paralítico. ¿Por qué? Recuerden que bloquea M3, que es el que nos daba la motilidad. Entonces va a estar todavía más paralizado. Y en embarazo. Recuerden que ahí es clasificación C, es decir, no podemos administrarlo en pacientes embarazadas porque causa teratogenia. Ahora, chicos, esto me importa que quede muy claro lo del tratamiento. Entonces, les voy a regresar la presentación porque sé que al inicio es complicado. Ahí se los dejo. A ver, Ale, seleccióname a alguien, quien quieras. Va, ¿quién de aquí quiere ser mi mejor amigo? Vamos a ver. A ver. Alondra, Alondra, sí, ahí estás. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ahí estás. Ahí Hola, está. Alondra. Vamos a poner un caso clínico y tú vas a ser la doctora. Hola, doctora Alondra. Fíjese que estoy en la guerra y me lanzaron gas sarín. Entonces, tengo disminución de mis latidos. No sé, mis ojos se ven chiquitos, la pupila se ve chiquita, tengo mucha diarrea, estoy sudando horrible como puerco, doctora. Y ese gas sarín me lo administraron eh, como hace 6 horas. ¿Qué me puede prescribir, doctora Alondra? Puede ser una de las oximas más la atropina. Excelente, excelente, Alondra. Seleccióname a alguien más, Ale. Voy. A ver, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere jugar a ser doctor hoy? Yahali o Yali. ¿Estás ahí? Hola, Yali. No se desconecten, no se desconecten. Esto es para que aprendan, porque ya en terapéutica les van a poner casos así y más feos. No, no está ahí. Bueno, no pasa nada. Mm, eh, a ver, ahí está. Karen Citlali Huerta Salinas, ¿estás ahí? Sí, Ahí está. Hola, Citlali. Vas a ser mi doctora el día de hoy. Hola, doctora Citlali. Lo que pasa que soy campesino, trabajo en el campo y pues ya ve que luego ahí en las plantas, la siembra se me llena de animales. Entonces utilizo Malatión, pero no sé, ya tiene más de unas 16 horas y tengo mis pupilas, bueno, no sé, el círculo que se ve ahí en los ojos chiquito, sudo mucho, siento que mis latidos bajan de cantidad y aparte no puedo respirar. ¿Qué me puede prescribir, doctora Citlali? atropina. Excelente. Y tú misma, Citlali, ¿por qué ya no me mandas una oxima? Porque La respuesta está aquí arriba. ah, porque los enlaces ya se volvieron covalentes, ¿no? O sea, ya es como irreversible. Entonces, Excelente. las oximas sirven para antes de que se vuelva pues, covalente. Excelente, sí, son reactivadoras de acetilcolinesterasa, pero ya pasando 12 horas ya no le van a hacer nada las oximas ni cosquillitas. Muy bien, Citlali, ya quedó claro esto, mi Ale. Vamos entonces a seguir. Perfecto. El anterior semestre no hacía esto, no me gusta preguntar así, pero créanme que se les queda más, chicos. Es mejor que se Y equivoquen creo aquí que en el de hecho, examen. en el examen les llegan a poner casos clínicos. Por ejemplo, el señor que es que trabaja en el área campesino, ¿no? Trabaja con guasarino, o digo, sarín con organofosforados, ¿no? Y les van a poner tratamiento. Con mayor a 12, menor a 12. Por ejemplo, tratamiento del hilio paralítico, les ponen casos clínicos. Y así puedo estar toda la noche, ¿no? Pero participen, créanme, no, no los vamos a humillar jamás, créanme, es lo menos que queremos. No, chicos, sí, créanme, siéntanse en la libertad. Créanme que yo en verdad estaba perdido en esto. Perdido, perdido. Y Alejandro más.
Bueno, chicos, vamos a continuar con este fármaco, que es la escopolamina. ¿Cómo lo recuerdo yo? Con una lámina, porque termina en lamina. Escopolamina, lamina. Ok, ¿cuál es su mecanismo de acción, chicos? Este igual es antagonista. Es un antagonista competitivo de receptores M1, M2, M3. Es decir, van a bloquear a cualquiera de estos receptores. ¿Para qué se utiliza? Para el tratamiento de espasmos gastrointestinales. ¿Y aquí cómo lo explicamos? Porque recuerden que M3 es el que nos va a estar causando los espasmos, porque es el que aumenta la motilidad, el que aumenta el peristaltismo. Y también prevención de cinetosis, que es el mareo, chicos, principalmente. Ahora, ¿cómo explicamos eso en efecto en receptores? Bueno, aquí pues al bloquear receptores M2 disminuye la frecuencia cardíaca. Al bloquear receptores M3, que es lo que me importa aquí, ya no va a permitir que se aumente la motilidad. Al contrario, va a disminuir y por eso va a cesar los espasmos gastrointestinales. Nuevamente, los receptores M3, pues que causan miosis, van a ser bloqueados y va a evitar que se genere esta contracción pupilar. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Serostomía, porque recuerden que la acetilcolina es la que causaba esta secreción, que nuestras mucosas estén hidratadas. Entonces, al estar bloqueados los receptores de acetilcolina, pues ya no va a haber bastantes secreciones, ya no van a estar tan hidratadas nuestras mucosas. Puede causar visión borrosa, retención urinaria, porque recuerden que en la vejiga hay un receptor M3 que lo que causa es micción. ¿Cómo? Contrayendo el músculo detrusor. Taquicardia, porque bloquea el receptor M2 en el corazón y pues nos va a elevar la frecuencia cardíaca, lo contrario. Y estreñimiento, que ya vimos aquí, bloquea la motilidad, bloquea el M3, ya no va a haber un aumento de motilidad. Y contraindicaciones, glaucoma, chicos, porque si nosotros administramos uno de estos fármacos, lo que necesitamos para el glaucoma es un agonista, como el betanecol, como el carbacol, como la pilocarpina. Entonces no necesitamos un antagonista. Lo que nos va a hacer esto es aumentar la presión intraocular. Obstrucción urinaria, ya vimos por ese receptor M3 en la vejiga. Si se bloquea, pues todavía se va a almacenar a más la orina y eso va a causar infección de vías urinarias, una cistitis que puede culminar en una pielonefritis. Ilio paralítico por el receptor M3 en el intestino y en el embarazo, pues tiene una clasificación C, chicos, es decir, no se lo podemos prescribir en embarazadas. De hecho, ninguno de los que hemos visto se prescribe en embarazadas. Ahora, continuamos con esto, chicos, con el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio. ¿Recuerdan de la metacolina, chicos? Que era aquel fármaco que nos iba a ayudar a diagnosticar el asma. Ah, pues este es el antídoto, porque ¿qué hace? Es un antagonista de M1, M2, M3 y M4 y M5, pero principalmente M2 y M3. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el bromuro de ipratropio? Va a bloquear al receptor M3 de nuestro músculo liso bronquial y pues ya es el antídoto de la metacolina, que era el agonista. Entonces, si nuestro paciente se nos está muriendo, rápido, bromuro de ipratropio, bromuro de tiotropio y rapidísimo revertimos el efecto para que nuestro paciente no se nos quede ahí. ¿Cuáles son los usos principales? Pues tratamiento del asma, chicos. Recuerden que el asma van a ser broncoespasmos, broncoconstricciones, y pues al administrar estos fármacos bloquean el receptor M2, M3, que es el que nos está causando esta broncoconstricción, el que nos está causando este broncoespasmo. Y pues obviamente para EPOC, también aquí entra. ¿Cómo se explica eso con receptores? Porque en el músculo liso bronquial va a haber receptores M2 y M3. Entonces, estos al ser bloqueados, ya no nos va a causar el broncoespasmo, ya no nos va a causar la broncoconstricción. Entonces, eso es importante, es el antídoto para la metacolina y pues nos sirve mucho para el asma, chicos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Serostomía, boca seca, porque estamos bloqueando los receptores a los cuales se une la acetilcolina, que es la que nos genera esa secreción, que las mucosas estén hidratadas. Tos e irritación faríngea, chicos. Contraindicaciones. Hipersensibilidad, que está mediado por un anticuerpo IgE,
una hipersensibilidad tipo 1, y en el embarazo esta es una clasificación B. ¿Qué quiere decir que es B? Que es un poquito más seguro que el C, pero aún así mejor no administrarlo. Los únicos fármacos que se pueden administrar en embarazadas son aquellos con clasificación A, que son seguros. Ahora, chicos, vamos a continuar con la butildiosina, y ya es la penúltima, el penúltimo fármaco, para que no se me desesperen, ya es el último. Y esta butildiosina, chicos, me gusta mucho, te van a ver por qué. Es un antagonista competitivo de M1, M2, M3, es decir, pues lo que va a hacer es bloquear a cualquiera de estos receptores y pues va a evitar un efecto biológico. Ahora, vamos a ver cuáles son sus usos principales. Principalmente el tratamiento de espasmos abdominales. Ese es el principal uso, chicos. Y quiero que se lo graben porque esto es pregunta de examen. ¿Qué es lo que hace? Nos ayuda a tratar espasmos abdominales. Ahora, ¿ustedes ubican lo que es la buscapina? Bueno, pues la buscapina tiene que ver con esto, chicos. Es un nombre comercial de la butildiosina. Entonces, de esa manera recuérdenlo. Y pues la dismenorrea también nos va a ayudar a tratar eso. Ahora, ¿cuál es el efecto en receptores? Muy sencillo. Los receptores M3 presentes en el intestino nos aumentan la motilidad, que es lo que nos va a estar causando los espasmos abdominales. Entonces, esta al ser un antagonista va a bloquear a este receptor M3 y va a disminuir la motilidad y por ende va a cesar los espasmos abdominales. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Serostomía, taquicardia, porque puede bloquear receptores M2 en el corazón, visión borrosa. Y en cuanto a las contraindicaciones, en el embarazo es una clasificación B, o sea, son un poquito más seguro que lo C, pero de preferencia no administrar. Y finalmente, chicos, para terminar y para irnos a dormir, la oxibutinina y la tolterodina. ¿Para qué sirven, chicos? Ok, son antagonistas competitivos de M1, M2 y M3, es decir, van a bloquear a este receptor y van a evitar un efecto biológico. ¿Para qué se utiliza? Tratamiento de vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria. Recuerdan que estos receptores M3 en la vejiga lo que hacían era causar micción. Entonces, una vejiga hiperactiva es como Alejandro y yo, que ya estamos grandes, ya estamos viejos, se nos sale la orina, la incontinencia urinaria, no controlamos esfínteres. O sea, Alejandro ve y ya se le salió la pipí. Eso es, chicos. Entonces, al bloquear receptores M3, que son los que nos causan la micción, contrayendo el músculo detrusor, pues ya no se va a salir la orina. Entonces, estos fármacos, sobre todo la tolterodina, chicos, aquellos que hayan, cuando pasen a sexto, se inscriben el 1 de octubre, van a rotar por urología y van a ver que la tolterodina es un fármaco que prescriben como pan de cada día. ¿Por qué? Porque nos ayuda a esto, a la vejiga hiperactiva y a la incontinencia urinaria. Efectos adversos: serostomía, estreñimiento. ¿Por qué? Porque puede bloquear receptores M3 en el intestino y disminuir la motilidad. Visión borrosa y somnolencia. Como contraindicaciones, glaucoma, obviamente, porque el glaucoma lo que necesita es un agonista colinérgico, no un antagonista. Entonces, si administramos un antagonista, nos va a aumentar la presión intraocular. Ilioparalítico, igual, pues si bloquea el receptor M3 del intestino, pues nos va a causar más parálisis. La oxibutinina, chicos, está clasificado en C, es decir, causa efectos teratogénicos, y la tolterodina en una clasificación B, es decir, es un poquito más seguro, pero de preferencia no utilizar. Y bueno, chicos, esto ha sido todo de la clase de fármacos